Buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 11 de febrero del 2026 y vamos a meditar hoy en la palabra de Dios en el Salmo 73. Salmo 73. El Salmo 73 plantea mm, una situación, una crisis de fe. Este salmo es el inicio del libro tercero de los salmos. Acordémonos que los salmos, los 150 salmos, están divididos en cinco colecciones, ¿sí? Aquí en el Salmo 73 empieza la tercera colección de todos los 150 libros de los salmos. Este salmo se le atribuye a Asaf, que Asaf era un levita que servía en el tabernáculo. Y pues la perspectiva de los salmos de Asaf pues tienen que ver mucho precisamente con el tabernáculo, con el santuario, tienen que ver con el servicio que él ejercía. Y acordémonos que los levitas era la tribu que el Señor había apartado para el ministerio, para el culto, para la adoración, y pues obviamente él desde su función tiene una perspectiva particular. ¿Qué plantea el Salmo 73? Plantea una crisis de fe ante la prosperidad del impío, ¿sí? Un cuestionamiento normal que creo que en algún momento muchos creyentes han tenido de ver cómo el que actúa mal, el que obra sin temor de Dios, el que obra de manera, como lo describe la Biblia misma, de manera impía, sin temor de Dios alguno en su corazón, sin sensatez, sin medir las consecuencias, y pues en apariencia les va bien, les salen las cosas bien, prosperan, no tienen aflicción, no tienen dificultades, y pues la crisis del autor de los Salmos es que él pasa situaciones adversas, pasa necesidades, pasa seguramente persecuciones, y pues que él no le encuentra como sentido a eso, como por qué al malo o al que actúa mal le va bien y al que actúa bien le va mal, ¿sí? Esa es como la tesis que maneja este salmo. Tiene una similitud con el Salmo 37. El Salmo 37 también tiene este cuestionamiento, también tiene esta inquietud que pues de una manera muy sincera lo comparten hacia el Señor. Acordémonos que los salmos, bueno, hay escritos que claramente son eh, mensajes que el Señor está dando a su pueblo, las profecías, como se dice, los oráculos divinos, mensajes divinos, pero los salmos generalmente son composiciones que parten del ser humano hacia el Señor, ¿sí? Eh, Son oraciones, son cánticos, cánticos de victoria, cánticos de alabanza. También hay clamores en los salmos, hay peticiones, y por eso los salmos tienen un tinte, digámoslo, muy humano, muy personal, porque es la expresión del ser humano en relación con el Señor. Ahora, ¿hay revelación en los salmos? Por supuesto que sí, porque estas comunicaciones parten también eh, pues de la relación que tiene cada uno de los compositores de los salmos con el Señor. ¿Sí? Fruto de esta relación, fruto de este caminar con el Señor, pues ellos tienen un conocimiento, una revelación que también la tenemos en los salmos. Pero por eso hay que leer con mucho cuidado, con mucha atención, porque los salmos también tienen mucho del alma y del corazón de los seres humanos, ¿sí? Donde con libertad están expresando sus necesidades, sus dificultades, sus anhelos, sus problemas delante del Señor, pidiendo ayuda desde, de nuevo, desde una perspectiva muy humana, ¿sí? Entonces, se los digo porque cuando vemos, por ejemplo, que lo veíamos hace unos días, lo que se llaman salmos imprecatorios. En los salmos imprecatorios, el escritor o el compositor de estos salmos
pide, por ejemplo, venganza, ¿sí? Y pide que el Señor los persiga, que los aplaste, que los destruya. Entonces, claro, suena fuerte, pero tenemos que entender que siguen siendo peticiones, clamores de personas que en medio de un sufrimiento por la persecución están pidiendo la intervención divina de esa manera, ¿sí? Entonces, pues eso le da también una riqueza muy particular a los salmos. Volviendo al Salmo 73, vamos a leer un poco los primeros versículos y me acompañan con la lectura. Primero, el salmista Asaf, de nuevo, es un levita, plantea eh, y empieza reconociendo algo, pues, que es lo fundamental y es que de verdad el Señor es bueno para con Israel, ciertamente, ¿sí? Ese ciertamente se parece mucho a como el Señor decía cuando le iba a dar énfasis a una enseñanza, de cierto os digo, ¿sí? Esto es una afirmación como que no admite duda alguna y que está diciendo él, ciertamente es bueno Dios para con Israel, para con los limpios de corazón. O sea, él no niega la bondad del Señor, él no niega que el Señor es fuente de todo el bienestar del ser humano y del pueblo de Israel. Pero luego dice el versículo 2 en cuanto a mí, o sea, yo sé que Dios es bueno, yo sé que Él es misericordioso, pero yo, dice así, en cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies, por poco resbalaron mis pasos. O sea, él está confesando de alguna manera que experimentó una dificultad tal que casi le genera a él la caída, ¿sí? O sea, su corazón se pesó tanto, su corazón se volvió tan denso que reconoce que ante esta actitud que nos va a describir a continuación, él casi cae, ¿sí? Resbaló de tal manera que casi cae. Entonces nos va a contar qué le pasó, qué fue lo que sucedió en su camino, que él siente que tropezó y que por poco cae. Dice el versículo 3, porque tuve envidia de los arrogantes, viendo la prosperidad de los impíos, porque no tienen congojas por su muerte, pues su vigor está entero, no pasan trabajos como los otros mortales, ni son azotados como los demás hombres. Por tanto, la soberbia los corona, se cubren de vestido de violencia, los ojos se les saltan de gordura, logran con creces los antojos del corazón, se mofan y hablan con maldad de hacer violencia, hablan con altanería, ponen su boca contra el cielo y su lengua pasea la tierra. Por eso Dios hará volver a su pueblo aquí y aguas en abundancia serán extraídas para ellos. Y dicen, ¿cómo sabe Dios? Y hay conocimiento en el Altísimo. He aquí estos impíos, sin ser turbados del mundo, alcanzaron riquezas. Hasta ahí primero plantea que al malo le va bien, ¿sí? Entonces, ahora piensen, imagínense a Saf en esta época, donde todo lo que la gente hace lo publica, ¿sí? Entonces la gente come y lo publica, sale y lo publica, pasea y los publica, está triste y lo publica, así todo lo publica, todo. ¿Cuál es la intención? Bueno, cada uno tendrá sus motivaciones, pero imagínense a Saf, si en aquel entonces que no habían redes sociales, que la gente que hacía cosas, incluso cosas malas, porque esa es una constante que ha habido en el corazón insensato y necio del ser humano, es que aún se mofa de lo malo, ¿sí? Se jacta de lo malo, se llena de orgullo de actuar en contra del Señor, en contra de las leyes espirituales, incluso en contra del ser humano, ¿sí? Y Asaf, de nuevo, seguramente no era tan evidente como en estos días, pues se siente muy inquieto, se siente muy molesto, dice que tuvo envidia de que estos que son arrogantes, orgullosos, soberbios, altivos, necios, groseros, les va bien y prosperan y como que no tienen problemas, dicho que tenemos muy común en medio de nosotros, cae parados. Y hay unos que siempre caen parados, que hacen algo horrible, todo el mundo se da cuenta que hace algo horrible, que son corruptos, violentos, mentirosos, engañadores, y pareciera que nunca pagan por sus actos, nunca viven las consecuencias
de sus malas acciones y caen parados, ¿sí? Y el siguiente paso, en vez de ser consecuencia de estos actos malos, pues pareciera que trae mejores consecuencias. Entonces, Asaf se puso a mirar eso, como seguramente en estos tiempos es mucho más evidente para nosotros que aquellos que actúan mal, el que no se esfuerza, no estudia, no es disciplinado, eh, eh, con mentiras, con engaños, con trampas, con demagogias, consiguen aparentemente todo lo que quieren. Y es evidente sus malas acciones, son evidentes sus malas conductas, son evidentes sus necedades y nunca, nunca lo pagan, ¿sí? Por el contrario, crecen, prosperan y les va bien. Claro, eso desanima. Y obviamente es lo que le pasó a Saf y eso nos puede desanimar a nosotros. Si usted se esfuerza, si usted, por ejemplo, en su trabajo es puntual, llega a tiempo, trabaja durante toda la jornada, está con empeño, con disciplina, con esfuerzo, con integridad, y usted ve que hay otro que llega tarde, que pierde el tiempo, que no cumple la tarea, y ese es de pronto el que empieza a crecer en la empresa. Obviamente eso debe pesar el corazón, ¿sí? Y es lo que está diciendo Asaf, es que cuando vi esto, mi corazón se pesó, mi corazón se desanimó también. O sea, tanto que me esfuerzo, tanto que lucho, y a otro que actúa mal, que actúa en contra del Señor, parece o aparentemente le está yendo muy bien. O sea, es un cuestionamiento, digámoslo, natural, está dentro de lo normal, que si ponemos nuestros ojos en los otros, en los demás, pues obviamente nuestro corazón puede experimentar este peso y esta congoja porque está sufriendo. Dice el 12, eh, versículo 13, ya aquí lo que dice Asaf en su crisis de fe, es como una crisis de fe, pues obviamente esto ya lo tiene muy afectado. Dice el 13, verdaderamente en vano he limpiado mi corazón y lavado mis manos en inocencia. Imagínense que él está cuestionando sus buenas acciones, él está cuestionando que ha sido en vano su fe. Y esto nos puede pasar. O sea, este salmo no es algo ajeno a nosotros. No, yo que madrugo a buscar al Señor, los otros que trasnochan y se amanecen y llegan tarde, yo que me abstengo de esto, yo que me esfuerzo en esto, yo que soy buena paga, cumplido, honesto, y a estos que actúan mal, mire, le sigue yendo bien. Entonces aquí Asaf está cuestionando incluso su conducta de fe, ¿sí? Está cuestionando sus virtudes de fe. Yo en vano he limpiado mi corazón, en vano he lavado mis vestidos en inocencia. Dice el 14, pues yo he sido azotado todo el día y castigado todas las mañanas. Si dijera yo, hablaré como ellos, he aquí a la generación de tus hijos engañaría. Cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. Entonces, claro, le está comparando, digamos, resultados en él y resultados en nosotros, ¿sí? Yo me esfuerzo, trabajo, le hago y no, parece que no alcanzo. Y con poco esfuerzo, lleno de mediocridad, lleno de necedad, y todo le sale bien, todo le sale bien. Entonces él dice, fue duro trabajo para mí, esto me está desanimando, esto me hace cuestionar incluso para qué lo estoy haciendo. Ahora, aquí hay una verdad. ¿Para qué estamos haciendo las cosas? ¿Para qué buscamos al Señor? ¿Cuál es el propósito real de acercarnos al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo? Ahora, si mi propósito es que me vaya bien en todo, que me lo solucione todo, que Él sea como mi genio de la lámpara, ¿sí? Que muchos, entre comillas, autodenominados o llamados creyentes, tristemente ven al Señor como si fuese el genio de la lámpara, ¿sí? Entonces, cuando tengo un deseo, cuando tengo una necesidad, cuando tengo una dificultad, cuando tengo un anhelo, es como si froto la lámpara, sale el genio y él me tiene que conceder los deseos. Eso es una postura muy equivocada, tristemente muy común de muchas personas, digo yo, que entre comillas dicen buscar al Señor. No,
Es que Él es Dios, Él es el creador, Él es nuestro salvador, Él es nuestro redentor, Él es el sustentador. Yo no busco al Señor y no lo puedo buscar solo para que me complazca, para que me ayude, para que me responda, para que me bendiga, para que me dé, para que me proteja. ¿Sí? Yo no puedo pretender sujetar al Señor a mi voluntad, a mis deseos, a mis necesidades, sino que si yo reconozco que Él es Dios, como dice el Salmo 100, Él nos hizo, no nosotros a nosotros mismos, somos pueblo somos su pueblo, somos ovejas de su prado. Si Él es Dios, yo lo busco es porque lejos de Él nada soy, porque le necesito día a día, pero además de que le necesito, le reconozco como el autor de la vida, el sustentador de la vida y el único que me puede salvar. ¿Sí? Ese es el fin, el propósito de que nosotros nos acerquemos a Él. Necesitamos su perdón, necesitamos su guía, su dirección, necesitamos vivir en comunión con Él. ¿Sí? Entonces, Asaf siendo, ojo, y es que Asaf, lo más particular es que es un siervo del Señor, vive en el santuario, vive en el tabernáculo, esa es su labor, pero aún así quitó la mirada, y ese es otro punto muy importante, ¿qué miramos? ¿Sí? ¿Dónde ponemos la mirada? ¿En qué estamos enfocando nuestro día a día? Ese es el peligro y el problema de las redes sociales, que nos pasamos viendo lo que hace todo el mundo, a dónde va todo el mundo, qué come todo el mundo, qué viste todo el mundo, y mueve algo en nuestras emociones, en nuestro corazón, que nos hace anhelarlo, desearlo, quererlo, ¿sí? Y que tal vez no es lo que el Señor tiene para nosotros. Entonces, si yo sigo poniendo mis ojos en lo que hace el prójimo, en la sociedad, y sigo comportándome y determinando mis decisiones, mis acciones, mis conductas por lo que otro hace, por lo que otro piensa, por lo que otro come, por lo que otro viste, por lo que otro emprende, pues obviamente mi vida va a entrar en una confusión y en una cosa que me va a llenar de amargura también, ¿sí? ¿Dónde están puestos mis ojos? ¿Qué dice el libro de Hebreos? El libro de Hebreos dice puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe. Ese debe ser mi ejemplo, mi parámetro, mi esperanza, mi referente, tiene que ser el Señor. Porque si yo sigo poniendo los ojos en el impío, en el maligno, en el envidioso, en el eh, mentiroso, en el altivo, en el soberbio, en el engañador, no, me voy a desanimar y voy a querer desear, voy a anhelar lo que él hace y termino desviándome del camino del Señor. Pero ¿qué hizo Asaf? Asaf, este Salmo 73 es como un testimonio, ¿sí? Entonces, primero aquí está la crisis. Estoy, reconozco que casi resbalo, él está contándolo, eh, me, me, me generó envidia que al malo le fuera bien y me llegué a lamentar incluso de que yo hiciera esto. ¿Sí? Me lamenté de servirte, eso es lo que está diciendo Asaf. Pero luego dice en el versículo 16, cuando pensé para saber esto, fue duro trabajo para mí. ¿Sí? O sea, esto solo le pesó el corazón digamos, esta comparación. Las comparaciones no son tan buenas, ¿sí? No son tan buenas. Las comparaciones tienden, o sea, si yo comparo es para mejorar, pero no para, digamos, menoscabar incluso la obra que Dios está haciendo en mí. Dice entonces, hasta que entrando en el santuario de Dios, comprendí el fin de ellos. Y ahí está la respuesta y la solución de Asaf. Mientras seguía viendo al otro, mientras seguía observando qué hace el otro, dónde está el otro, cómo lo hace, cuándo lo hace, con quién lo hace, pues su corazón se llenó de envidia, su corazón se llenó de amargura, su corazón se llenó de un montón de sentimientos, actitudes negativas, pero dice que cuando él entró al santuario, comprendió el fin de ellos y ojo, y el fin de él, porque es que entrar al santuario es como restaurar esa relación personal que cada uno debe tener con el Señor, ¿sí? Entonces, cuando yo quito la mirada del Señor, voy a ver
Esa es otra cosa, no solo veo al otro, y como tenemos, no sé, algún problemita por allá en lo profundo del corazón, entonces vemos al otro y nos vemos a nosotros mismos, y en el otro vemos que es una maravilla, que todo le sale bien, ¿sí? Que es más inteligente, que bueno, lo que sea. Y cuando nos vemos a nosotros, nos vemos como los 12 espías, o más bien los 10 espías, dos no tenían esa visión, los 10 espías que envió Moisés a reconocer la Tierra Santa, que dice ellos, cuando volvieron, a nuestros ojos éramos como langostas delante de ellos. La langosta es un insecto, es como un grillo, ¿sí? Imagínense la visión de estos 10 espías y cómo se miraban a sí mismos, que se veían como grillos delante de, de los pueblos que el Señor les había mandado a observar, a investigar. Entonces, cuando yo quito la mirada del Señor, se junta que a los demás los vemos como gigantes, ¿sí? Entonces, eh, mm, los vemos como algo inalcanzable, como los mejores, los mayores, y nosotros nos vemos como insectos. Por eso, se los digo con todo el cariño, hay que manejar en el mismo lenguaje que manejamos. Por ejemplo, los diminutivos, ¿sí? Nosotros a veces hablamos mucho en diminutivo y eso no es sano, porque es un lenguaje que menoscaba, que disminuye. Diminutivo. ¿Qué hace el diminutivo? Disminuir, ¿sí? Entonces nosotros decimos mi casita, mi ropita, mis zapaticos. Suena tierno, créanme que suena muy, muy, muy afectivo, muy tierno, pero no es bueno porque yo no tengo simplemente una casita, yo no tengo una iglesita, yo no tengo una esposita, no, yo tengo una esposa, yo tengo unos hijos, yo tengo, claro, hay momentos de afectividad y el diminutivo suena afectivo y cariñoso, pero no es tan bueno, ¿sí? Ni tampoco un lenguaje hiperbólico, pues que sea lleno de jactancia y soberbia, ¿no? Como Pablo dice a los romanos, la medida justa, ¿sí? Mencionémoslo todo en la medida justa, en las cosas como son. Nadie tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener conforme a la medida de fe, ¿sí? Entonces, estos, esta doble visión equivocada, donde yo veo al otro como un gigante y yo me veo como un insecto, es equivocada. Por eso hay que poner los ojos en el Señor y llamar las cosas como son, ¿sí? Claro, hay un lenguaje de fe que Romanos también dice que Abraham llamó las cosas que no son como si fuesen. Eso es lícito, claro que sí, pero cada cosa tiene un nombre, ¿sí? Y yo debo aprender también al mirar al Señor cada cosa, qué lugar tiene. Entonces, Asaf, cuando entra en el santuario, comprende el fin de ellos, pero de nuevo, también comprendió su fin y entendió que su recompensa no era solo en el momento, que su recompensa era una recompensa que trasciende. Acordémonos que la Biblia nos habla mucho de sembrar, ¿sí? De sembrar y cosechar. Y nunca, nunca, ni las cosechas son inmediatas. Cada fruto o cada semilla tiene unas características particulares. Como hay frutos que usted puede recoger en un año, en 18 meses, en 2 años, en 5 años, hay frutos que usted va a recoger en 20 años. El dátil, yo les ponía en estos días el ejemplo de la palma de dátil. La palma de dátil se demora entre 20 y 25 años para dar fruto. Asimismo pasa en la vida. Hay semillas que usted ha sembrado que darán frutos y resultados en un año, en 2 años, en 5 años, en 10 años, en 20 años. Cada uno tendrá su cosecha. Y usted está viendo tal vez cosas aparentemente como los frutos en su vida o en la de los otros, pero no, Asaf entró al santuario y entendió cuál era el fin de los unos y de los otros. Y dice, ciertamente, no lo voy a describir más bien, él entiende que aquel que elige la puerta ancha, que elige un camino amplio y cómodo, pues obviamente tiene un fin de perdición, lo advirtió el Señor. Hay dos caminos. En Moisés, en Deuteronomio, creo que en el capítulo 30, dice hay un camino de muerte, de vida, hay un camino de justicia y de injusticia, hay un camino de bendición, hay un camino de maldición. Quien elige cualquiera de los dos, pues las consecuencias serán esos. Eso es lo que está describiendo Asaf. Luego dice, eh,
el versículo 21 y 22, se llenó de amargura mi alma y mi corazón sentía punzadas. Tan torpe era yo que no entendía, era como una bestia delante de ti. Pero ¿cuándo entendió esto? Cuando entró al santuario y comprendió que cada uno tiene un fin, ¿sí? Y si cada uno tiene un fin, pues yo debo entender el propósito que el Señor tiene para mi vida. Y termina haciendo una confesión impresionante en el versículo 25, ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en esta tierra. Y miren el versículo 28, pero en cuanto a mí, el acercarme a Dios es el bien. He puesto en el Señor mi esperanza para contar todas tus obras. Y termina con dos verdades absolutas. ¿A quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y en esta tierra no deseo nada más. Y mi bien está el acercarme a ti, ¿sí? Y en el acercarme a ti yo voy a comprender todas las cosas. Entonces voy a dejar de mirar cómo le va de bien al que hace mal y comparar qué a mí me falta y más bien voy a poner mis ojos en ti. Voy a ver a través de tus ojos. Voy a tener esa perspectiva tuya, que tu perspectiva es sabia, es clara, es verdadera, no es engañosa. En lo que vemos en el impío, vemos mucha apariencia, demasiado filtro, ¿sí? Demasiado filtro. Y yo no tengo que vivir mi vida con filtros. Yo puedo vivir a cara descubierta delante del Señor y delante de las personas. Y eso trae libertad. Me permite vivir en verdad, en esencia. Es que eh, hay un llamado que el Señor nos hace constante a volver siempre al fundamento, a lo básico, a la esencia, conforme Él nos creó. El Salmo 73, si tiene inquietud, compárelo con el Salmo 37, que plantean también esta misma situación. Cuando yo me pongo a mirar al maligno que le va bien y empiezo a quejarme de que yo que pretendo ser bueno, me va mal. Pero tranquilos que como dice el dicho popular, el día de la quema se verá el humo, ¿sí? Y cada cosa tiene su momento y cada cosa tiene su tiempo. Y es mejor atesorar en el cielo, es mejor atesorar bendición, es mejor sembrar una buena semilla. Y que el Señor a su tiempo, vayan al Salmo 1, la bienaventuranza, la dicha, la felicidad de aquel que no anda en consejo de malos, que no se sienta en silla de escarnecedores, aquel que pone en el Señor su confianza, que se deleita en su palabra, será como un árbol plantado junto a aguas de corriente que dará su fruto en su tiempo y su hoja no cae. En el momento que es pertinente, vendrá el fruto de todo lo bueno que usted haya sembrado. Y también, eso es lo que dice Asaf en el Salmo, aquel que ha sembrado en corrupción, en mentira, en engaño, en soberbia, en altivez, en apariencia, en deslealtad, tristemente también lo va a cosechar, porque es una ley ineludible. Todo lo que el hombre sembrare, eso también cosechará, dice el apóstol San Pablo. Y eso nadie se va a escapar de eso. Por eso, bendito es el Señor que nos siga dando pan para comer y semilla buena para sembrar, para que en su tiempo veamos de su parte una buena cosecha. En esta mañana te bendigo, Padre Eterno, por concedernos una vez más tu santa palabra y te pido que en nosotros quede esto. Uno, ir al santuario, buscarte, Señor, procurar tu rostro, poner nuestros ojos más en ti que en las personas, más en ti que en las circunstancias, más en ti que en nosotros mismos. Ayúdanos, por favor, a procurar ese santuario para comprender todas las cosas, no solo el fin del impío, como dice el Salmo de Asaf, sino todas las cosas, y que nuestro corazón pueda reconocer que nuestra parte heredad eres tú y que tú añadirás, Señor, lo que consideres conveniente. Que acercarnos a ti, Señor, es nuestro bien y que poner en ti nuestra confianza, Señor, es nuestra esperanza. Bendícenos, inquiétanos, por favor, pero inquiétanos inclinando nuestro corazón hacia ti, hacia la vida, la verdad, hacia el camino que eres tú, Señor. Toma, por favor, el control de nuestras vidas en este día. Cuídanos en nuestras entradas y salidas. Protégenos del mal y del peligro. No nos dejes caer en ninguna tentación, Señor, y bendice todo lo que vayamos a hacer
en nuestros deberes y responsabilidades. Muchas gracias por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.